La iglesia prevalece a pesar de las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia eres tú y soy yo. Somos aquellos escogidos para anunciar el mensaje de amor, un amor que nos acerca, nos vuelve una familia. Llevemos este mensaje a todo mundo, corramos la carrera y contagiemos de vida a los que nos rodean. Amemos y sirvamos como Jesús lo hizo. Es tiempo de resplandecer como la iglesia de Cristo. Cautivados por Él para amar a todos. Vamos a adorar en esta mañana a Dios con todo nuestro corazón. Él es infinito, amén. Fuerzas tendrán los
nombre brillará. Tú vives en mí, vives en mí, Vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. somos tuyos. Te damos gloria, Jesús, a ti, Cordero Santo, inmolado, creador de los cielos y la tierra. ¿Quién se compara a ti, Jesús? No hay nada. Nadie va a robar tu gloria, Jesús. Nadie robará tu gloria, porque eres santo, eres perfecto, Jesús. Y nosotros, tu creación, somos perfectos, porque somos a imagen tuya, Jesús. Levanta tus manos al cielo y dile: Dios, dependo de ti, digno y santo, asombroso Jesús, incomparable. Dile a Él: digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es, quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, santo es Él.
siempre. Al que venció, aquel que dio su vida por ti, aquel que se entregó por ti, por mí, en esa cruz. A él damos gloria, a él damos honra, Jesús. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a él. Tú eres digno por siempre. Santo, santo, decláralo él. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a él. Tú eres digno por siempre y siempre. A ti, Jesús, damos gloria por siempre. Tú, Redentor, esperanza mía, castillo mío, mi roca en quien confío. Amén. Hola iglesia, ¿cómo están? Deseo que estén bien cada uno de ustedes. Para mí es un honor, es un privilegio el poder estar aquí una vez más compartiendo la palabra del Señor. Sé que el Señor tiene siempre consejos, tiene palabras de vida para nosotros. En algunos casos, como algunas familias, puede ser que estén pasando tiempos difíciles. En otros, bueno, están reposando en las promesas, confiando siempre en las promesas de Dios. Y otros, claro, puede ser que no conozcan de Cristo. Pero el fin por las cuales estoy aquí es para enseñarte un consejo de la palabra. Una palabra que trae aliento, trae ánimo, trae esperanza para tu vida. Y esa es la razón por las cuales hacemos estas conferencias, hacemos estas enseñanzas. Claro, en esta forma, en esta modalidad que es un tiempo solamente que estamos transmitiendo de esta forma. Y hoy voy a continuar la serie de los temas que hemos estado compartiendo acerca de que Dios no está en crisis. Y el nombre del tema se llama La crisis prueba el corazón. A través de diferentes circunstancias, Dios nos está enseñando, y es fundamental disponer nuestro corazón para aprender lo que Él nos quiere enseñar en este tiempo. Es muy triste pasar desafortunadamente muchos años y seguir siendo las mismas personas. Seguir viviendo de una sola forma, seguir experimentando los mismos sucesos. Y Dios lo que hace es que nos prueba nuestros corazones, nos mete a tiempos en los cuales nosotros podamos comprender que hay una vida mejor. Hay una vida en la cual Dios puede llevarnos a un mayor nivel de fe, de madurez, de estabilidad y de firmeza. Recuerdo una palabra, una frase que dijo el pastor Charles Spurgeon, el pastor inglés, dijo: la mayoría de las grandes verdades de Dios son enseñadas por las pruebas, pero si no las recibimos con una buena actitud, serán como un hierro candente para afligirnos. Mucho tiene que ver entonces la actitud, cómo recibimos nosotros las pruebas. Matthew Henry, un comentarista, él dijo:
las aflicciones extremas no siempre son el castigo de los pecados, sino a veces es la evidencia de la gracia extraordinaria. La gracia, estamos hablando que la gracia que nos permite recibir los beneficios de Dios, pero también la gracia que nos da la posibilidad de hacer la obra de Dios. Y eso es lo que nosotros entendemos en los tiempos de prueba, que Dios los permite con el fin de que nosotros podamos experimentar una vida mucho mejor. Martín Lutero en su momento, él dijo, nadie debe cargarse de tribulación innecesaria como lo hacen algunos. Pero si una aflicción te toca, súfrela siempre con paciencia. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Tomar este tiempo como una oportunidad para crecer, pero tenemos que ser pacientes, pacientes. El apóstol Pablo también nos da una referencia acerca de ello y nos menciona y dice que los problemas son temporales. Las lecciones que nos enseñan son permanentes. Y nos menciona precisamente esta parte en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17 al 18. Dice la versión NTV. Dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Sigue mencionando y dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no se pueden ver, que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, tener nuestra mirada en el Señor, puesto los ojos en Jesús, también dijo Pablo a los filipenses. Nuestra mirada debe de estar en Cristo para que entonces nosotros podamos permanecer firmes que en este tiempo de pruebas, que entendemos que no son para siempre, solamente son por un momento. Ahora, hay que entender algo también importante, que las pruebas tienen un objetivo, tienen un fin preciso, tienen un propósito específico. Dios no nos manda las pruebas solamente porque Dios no tenga nada que hacer o Dios esté ahí como queriéndonos hacer la vida de cuadritos. No es así. Las pruebas siempre tienen un plan, tienen un propósito. Y esos propósitos tienen que ver para que tú y yo podamos crecer. Tú y yo podamos entender que necesitamos de Dios. Pero siendo específicos, número uno, lo que provocan las pruebas producen madurez en nosotros. Producen madurez. En algunos casos, una aflicción que Dios permite que podamos tener produce arrepentimiento. Porque si no hay aflicción en nuestros corazones, no hay aflicción en nuestra familia, no hay aflicción en alguna área de nuestra vida, entonces no reaccionamos. El fin de Dios entonces es que nosotros alcemos nuestros ojos a Él y podamos arrepentirnos y podamos tomar otras decisiones. Otro propósito también específico es, en esa parte de la madurez, tiene que ver con desarrollar confianza en nosotros, en Dios, no en nosotros mismos. Porque a veces somos o pensamos que podemos hacer las cosas por sí solos, que podemos traer cambios a nuestra vida, a nuestra familia, porque somos muy capaces, porque somos muy preparados, y no es así. La realidad es que Dios permite las pruebas para que nosotros podamos ser dependientes de Dios. Y la otra parte también tiene que ver con confiar en Dios. Ahora, Pablo nos dice en esta parte, cuando hablo acerca de producir madurez, nos menciona en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3. Fíjate nada más algo tan extraordinario que la palabra del Señor nos muestra en esta parte. Y dice, Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Dice, también nos alegramos. Y eso es lo que tenemos que considerar nosotros en este tiempo.
a pesar de las adversidades, de las tribulaciones que estamos pasando o pasemos o algún día pasemos, la reacción de nosotros o la actitud que debemos de tomar es alegrarnos. Y sigue mencionando, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Ahora, el carácter tiene que ver con tener una evidencia en nuestra vida. En este caso, tener la vida de Cristo. Eso es lo que nos permite a nosotros de realmente entender que tenemos el carácter de Cristo. Si hay una señal en nosotros. El carácter tiene que ver entonces como una marca en nuestra vida, como un sello, algo que nos distingue, algo que nos hace diferentes. Eso es lo que marca, lo que nos enseña aquí en esta parte. Dice, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Ahora, en Santiago también, capítulo 1, versículos de 2 al 5, nos dice, fíjate nada más, esta parte tan importante, y eso es lo que quiero ahondar un poco más. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Considérenlo. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, o sea, la paciencia, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, entonces, o sea, el fruto de un desarrollo, de un proceso que tú y yo hemos pasado, dice, entonces serán perfectos y completos. Perfectos. Y esa es la meta, de que nosotros caminemos o estemos, que nuestra meta sea la perfección. Algunos anteponemos algún término como, bueno, tengo errores, no soy perfecto, soy humano, pero recuerda algo importante, que fuimos llamados a ser perfectos. Jesús es perfecto, Él es nuestro máximo ejemplo. Por esa razón es que tú y yo tenemos que estar dispuestos a pasar ese proceso. Por eso dice en esta parte, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos. Y no les faltará nada. O sea, estaremos plenos en la vida. No solamente en la vida personal, sino también en la familia, en el trabajo, en los lugares donde tú y yo estemos incursionando, en los lugares o las cosas que podamos ir realizando como proyectos de vida, proyectos financieros, proyectos en la iglesia, proyectos de servicio, proyectos laborales, en todas las áreas. Dice que estaremos completos y no nos hará falta ¿qué? Absolutamente nada. Por el hecho de ¿qué? De estar dispuestos a pasar con una buena actitud que las pruebas y las luchas. Sigue mencionando, versículo 5. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará, no lo reprenderá por pedirla. Ahora, ¿por qué habla de la sabiduría? Porque desafortunadamente cuando estamos en los tiempos difíciles es cuando menos actuamos con sabiduría. Lamentablemente es cuando más nos equivocamos, más la regamos, hablamos cosas que no tenemos que hablar, tomamos decisiones que no son las más prudentes, tomamos decisiones a veces propiciadas por el impulso mismo de las pruebas, las adversidades. Pero es importante que tú y yo podamos pedir la sabiduría de Dios. Ahora, sabiduría es saber cómo reaccionar, cómo hacer las cosas. Eso es lo que significa sabiduría. Conocimiento es percatarnos de las cosas que están ahí presentes, que están en ese momento manifestándose. El punto es que no sabemos qué soluciones tomar o qué decisiones tenemos nosotros que implementar para que podamos nosotros actuar con sabiduría en esos tiempos. Por eso dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3, versículo 13. La versión Valera dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata
y sus frutos más que el oro fino. Entonces, la sabiduría la necesitamos nosotros para que podamos tomar estos tiempos de prueba o tiempos de aflicción con sabiduría. Actuemos en la gracia de Dios. Actuemos pidiendo al Señor que Él nos ayude. Pero tiene que ver con clamar a Dios para que venga la sabiduría sobre nosotros. Dice que la sabiduría es más preciosa que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear. No se pueden comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y su mano izquierda, riqueza y honra. O sea, hay una gran bendición cuando tú y yo, ¿sabes qué pasa? Podemos tener sabiduría o podemos pedir a Dios sabiduría o actuar en sabiduría. Por eso, amados, familia que estamos aquí en este tiempo, es importante que podamos pedir a Dios. Cuando estamos en una aflicción, repito, hacemos cosas, hablamos cosas que no son sabias, herimos, lastimamos, ofendemos muchas veces. O simplemente ya no sabemos cómo actuar. Hace unos días me hablaba un hombre acerca de actitudes que él tenía que no sabía ya qué hacer. Le digo, bueno, sé que tienes un problema en la familia, con tus hijos, con tu esposa, pero esfuérzate. Dice, no quiero hacer nada, no quiero trabajar, no quiero salirme, irme, quiero apartarme de todo el mundo, pero necesito un consejo. ¿Qué puedo hacer? Le digo, mira, ahorita no es tiempo de que pienses de esa forma, no es tiempo de que te tires a dormir. Yo le dije, es un día hábil, mañana vete a trabajar. Dice, no quiero trabajar, no quiero hacer nada. Ya llevo días sin tomar esta decisión. Porque la gente cuando se halla en crisis, se halla en problemas, ¿sabes qué pasa? No sabe cómo actuar, no sabe cómo resolver los conflictos internos primeramente. Sé que hay un problema por la ausencia de Dios, pero si Dios está presente en nosotros, quiero decirte que, y pedimos a Él que Él nos dé sabiduría, vamos a actuar de esa forma, vamos a actuar con prudencia. Por eso sigue mencionando el versículo 17, dice, hablando de la sabiduría, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas son paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen. ¿Hablando de qué? De la sabiduría. Por eso, amados, Santiago menciona y dice en esta parte, si te hace falta sabiduría, pídala a Dios, no dudándola, no dudando. Porque sigue mencionando más adelante y dice, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y en el tiempo de la prueba y la adversidad es cuando manifestamos nosotros esas actitudes. Ahora, me llama la atención del mismo capítulo de Santiago, capítulo 1, versículo 3. Me llama la atención este versículo porque denota varias acciones, pero hay una palabra que me llama la atención. La palabra paciencia. Dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, o sea, la paciencia, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Y esa palabra paciencia se deriva de una palabra griega que es la palabra hupomone, que se traduce como la palabra resistencia, esa palabra paciencia, pero también se traduce como constancia o perseverancia. Esa palabra, paciencia, y la palabra perseverancia es la habilidad o se define como la habilidad para seguir adelante y no darse por vencido, de no sucumbir ante las circunstancias adversas. Eso es lo que significa esa palabra perseverancia. Y lamentablemente, pues ya llevamos más de un mes llevando a cabo esta modalidad, esta forma de compartir la palabra de Dios. Y me he percatado de algunas familias que están desanimadas, que están tristes, que están en una incertidumbre, con una congoja en el corazón,
porque no saben qué hacer, no saben qué decisiones tomar, no saben cómo funcionará su economía, su estabilidad más adelante, y hay una confusión. Pero me llama la atención porque la palabra paciencia nos lleva a nosotros a qué, a ser persistentes, a no darnos por vencidos, a no sucumbir ante las circunstancias que estamos ¿qué? Enfrentando en la vida. Ahora, nuestro máximo ejemplo es el Señor Jesús. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros, porque el autor de los Hebreos nos describe algo que impactó mi corazón porque es una realidad. Él es nuestro máximo ejemplo. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. La versión NTV, fíjate nada más lo que nos menciona. Fíjate. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. Quitémonos. O sea, hay cosas que tú y yo tenemos que abandonar. Hay ocasiones que oramos a Dios de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Y no, hay cosas que Dios hace. Hay cosas que tú decides hacer. Pero hay cosas que el diablo hace o manipula o buscan poner ideas sobre ti para mover tu voluntad. El punto es esto, que tú y yo tenemos que sacar cosas de nuestra vida que nos impide, como dice en esta parte, que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Ahora, el pecado es lo que ofende a Dios, es lo que no es aprobado por Dios. ¿Dónde lo observamos? ¿Dónde lo vemos? En su palabra. Entonces hay cosas que tú y yo sabemos que tenemos que renunciar. No las va a hacer Dios, sino tú y yo tenemos que tomar esa decisión por la gracia del Señor. Él pone el querer como el hacer. Pero si eres consciente en este momento de cosas que tienes que abandonar, que tienes que dejar, que tienes que despojarte, tú lo tienes que hacer. Por eso el autor de los Hebreos dice, despojémonos, en otra versión dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. En esta versión dice que nos impide correr. Especialmente del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos, dice, con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Corramos. ¿Quiénes tienen que correr? Nosotros. Nosotros tenemos que tomar acciones. El Señor no va a venir y va a tomarte de aquí, ¿verdad? O de por acá atrás y te va a empujar. Sí, el Señor te va a buscar la manera de poder inducirte, conducirte, atraerte a Él. Pero la decisión es tuya y mía. Por esa razón es que dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar, dice, la mirada en Jesús. O sea, ¿cómo es que se desarrolla la persistencia o la perseverancia? Cuando nuestros ojos están siempre en el Señor. Siempre viendo las cosas eternas, las cosas de arriba, no las de la tierra. Porque las de la tierra ciertamente son perecederas, pero las cosas del Señor son eternas. Por eso es que dice, y corramos con paciencia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos, dice, al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. En otra versión dice que Él es el autor y consumador de la fe. En Él pongamos nuestra mirada. Él venció, Él hizo todas las cosas por nosotros, a favor de nosotros. Y dice, y debido al gozo que le esperaba, Jesús, dice, soportó la cruz. Soportó la cruz. Por el fruto que vería Él, dice. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba. Ahora, cuando habla de la cruz, está hablando acerca del sufrimiento que Él pasó, la forma de cómo murió. La cruz era un instrumento de tortura que era usado para muerte para los hombres más, ¿cómo te diré? Con mucha maldad. Era una muerte que desafortunadamente causaba una vergüenza.
porque era una muerte no en secreto, sino era una muerte que era expuesta ante multitudes, ante mucha gente. Y no era sencillo cómo se desarrollaba ese proceso de muerte. Y Jesús, dice la Escritura, que pasó ese proceso, soportó la cruz, cargando ese madero en una travesía no recuerdo los metros que hay, o la distancia, perdón, que él recorrió para llegar a ese lugar donde fue crucificado, que es la calavera, el cerro, la montaña de la calavera. No recuerdo la distancia, pero él ciertamente cargó ese instrumento, su mismo instrumento de muerte. Y no fue sencilla, pero como dice en esta parte, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora, dice, ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Versículo 3. Piensen, dice, en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así que no se cansarán, así no se cansarán ni se darán ¿qué? Por vencidos. O sea, Jesús es nuestro máximo ejemplo de persistencia, de perseverancia. Él dice, soportó la cruz. No le importó la vergüenza, fue expuesto de esa forma de morir, fue tan complicada y difícil. Pero a veces, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Con mucha facilidad desistimos del camino. Con mucha facilidad decimos, Dios no me escucha, Dios no me quiere, Dios no me atiende, a nadie le importo. No, a Dios le importas. Por esa razón estás escuchando este mensaje. Por ese motivo estás aquí. Por ese motivo es que este mensaje llega a tu vida, porque a Él le interesas. Él te conoce, dice la Escritura, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. No eres una casualidad, no eres un accidente. Estás dentro del plan de Dios para salvar tu alma. Ahora, nuestro máximo ejemplo entonces es el Señor Jesús. Alguien dijo, la vida es un maratón, no es una carrera de 100 metros. Se requiere autodisciplina y perseverancia para llegar a la meta. Esa es una verdad. No es una carrera de 100 metros. Es un maratón que tienes que pasar. Hay maratones que son de 5,000, 10,000, 20,000 metros o 42 kilómetros. Y no son recorridos de 1 hora, a veces 5 horas. El récord no recuerdo, pero me parece que están 5 horas y tantos minutos corriendo. Y he oído testimonios de esa gente que corre esos maratones, que en el kilómetro 30 a veces algunos han muerto. Algunos se desmayan. Otros sufren problemas tremendos, de problemas irreversibles, por tanta presión que hay en sus cuerpos para soportar esas distancias. Por ese motivo es que la vida no es una carrera solamente de 100 metros, es un maratón que requiere, repito, disciplina y perseverancia para llegar a la meta. Un actor llamado Peter Marshall, él dijo, Señor, cuando deseamos una vida sin dificultades, recuérdanos que los robles se hacen fuertes por los vientos furiosos. O sea, recuérdanos, Señor, y que los diamantes se forman siempre bajo una presión extrema. Y esa es una realidad. Para que nosotros podamos alcanzar las cosas eternas, tenemos que disciplinar nuestra vida. Alguien también dijo que el 90% de los fracasos resulta del hecho de que la gente no persiste lo suficiente. No persiste. En cualquier área. Muchos de los fracasos es porque no tenemos la capacidad ¿para qué? Para resistir los problemas, las adversidades que enfrentamos en la vida. Llámese en los trabajos, en las empresas, los negocios. Llámese en la familia también. Alguien más dijo, un hombre no es vencido cuando sufre una derrota, sino cuando esa persona se rinde. Es ahí cuando nosotros cuando somos vencidos, cuando nos rendimos ante la adversidad, ante el reto, ante los desafíos. Otra persona dijo, los grandes trabajos no son hechos por la fuerza, sino son hechos por la perseverancia. Las grandes cosas,
Los grandes negocios, las grandes empresas, las grandes familias son aquellas situaciones o aquellos sucesos, o son aquellas cosas que estuvieron dispuestos a ser sobrepasadas, o los obstáculos que pasaron y lograron grandes cosas. El problema de nosotros es que con mucha facilidad, nos echamos para atrás. Ahora, no hablo de una actitud pasiva, sino de ser firme y no ser personas de doble ánimo. Es lo que Santiago está hablando aquí, que en el tiempo de la prueba y la adversidad, que no tengamos nosotros una actitud de doble ánimo, que un día estemos hasta el cielo y otro día estemos arrastrando la cobija. Y algunos podemos decir, híjole, ya no siento lo duro, ¿verdad? Sino lo tupido, ¿verdad? Pero no es así, Dios no desea eso. Lo que el Señor desea es que tú y yo podamos ser firmes y no ser de doble ánimo. También no me estoy refiriendo a ser, me estoy refiriendo, a ser constantes y no estar dispuestos a volver atrás. A ser constantes. El Señor Jesús dijo en el libro de Lucas, el que pone la mano en el arado, dice, y voltea hacia atrás, dice, esa persona no es digno de ser mi discípulo. O sea, nos habla precisamente de continuar la meta, de continuar hacia adelante. Me llama la atención también porque el Señor también nos habla, no solamente a través de estas enseñanzas, sino nos pone ejemplo de cómo es en la naturaleza. En el libro de Proverbios, en el capítulo 30, versículo 29 al 30, nos habla acerca de los animales, pero de ciertos animales que tienen una actitud como la que te estoy hablando, de ser persistentes. Dice en Proverbios 30, versículo 29 y 30, dice, hay 3 cosas que caminan con paso firme y majestuoso. Ájale, mira nada más. Es increíble O sea, dice, caminan con paso firme y majestuoso. No, son 4 las que se dan aires al andar. Son 4. El león, rey de los animales, que no retrocede ante nada. Vaya, la verdad es que, bueno, en mi caso yo soy muy apasionado a los leones. Me gusta su forma su carácter, cómo cazan, cómo hacen las cosas, cómo se presentan ante sus enemigos, cómo acechan a sus enemigos. No, es increíble estos animales. Yo he visto también a través de ciertos documentales o programas que en ocasiones veo, ellos si se encuentran en una zona de peligro, no importa. Como decimos en México, se rifan el físico. Se dan todo por el todo. No importa los enemigos. Ellos enfrentan las circunstancias difíciles de peligro. Y si han de morir, mueren, pero mueren luchando. Mueren defendiendo su vida o también mueren ¿qué? Para poder cazar. Así es que nosotros como personas tenemos que ser personas consistentes, personas que no volteen hacia atrás. Ahora, en el mismo capítulo 1 de Santiago, versículo 4, hay otra palabra que me llama la atención. Esta palabra dice, para que seamos perfectos y cabales. Versículo 4, capítulo 1, versículo 4, dice, para que seamos perfectos y cabales. Y la palabra perfecto significa ser completos, ser maduros. Cabal también significa ser enteros, estar enteros. Pero también significa estar sanos totalmente. Y eso es lo que nos lleva a nosotros las pruebas. Nos lleva a crecer, a avanzar, para que estemos enteros. Estemos pasando ciertamente tiempos difíciles, pero estemos nosotros con ese ánimo en nuestra vida. En otras palabras, las pruebas nos generan madurez. Nos generan integridad en nuestra vida. Generan también limpieza y pureza en nosotros. Las pruebas. Recuerdo la historia de Abraham. Abraham, en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo del 1 al 4,
nos menciona algo importante. Dice la versión NTV, dice, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, o sea, Dios le habló y le dijo, Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno de los que te mostraré. Ahora, es increíble porque Abraham, para empezar, tiene su único hijo a los 100 años. Ya a una edad muy adulta, ya era imposible que pudiera suceder eso, pero Dios hizo un milagro. Dios en su gracia permitió que esto fuera posible. Pero ya a una edad iba creciendo, puede ser, no sé, una edad de, no sé qué edad tendría, pero yo creo que tendría una edad ya entrando a la adolescencia. Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? Ahora necesito que me ofrezcas a tu hijo, que lo ofrezcas a mí. Ahora, Abraham era como nosotros, iba al baño. Abraham tenía tenía un alma, tenía emociones, tenía sentimientos. No creo que inmediatamente dijo, ay, sí, Señor. No, estoy seguro que batalló. Llegó un momento donde se acordó, puede ser, de todas las promesas que Dios había dado a su vida. Pero al fin y al cabo, él tomó la decisión prudente. Y dice que él tomó la decisión de ir al lugar que Dios le había dicho. O sea, era su único hijo. Y recuerdo lo que la palabra del Señor dice. En el Salmo capítulo 127, versículo 1 en adelante dice, herencia de Dios son los hijos, fruto de estima, dice, el fruto del vientre. Como saetas, dice, en manos del valiente, así son los hijos habidos, dice, en la juventud. Bienaventurado, dice, el hombre que llenó su aljaba de ellos. Dice, no será avergonzado cuando se presente ante los tribunales. O sea, lo que está hablando ahí la palabra de Dios es que Dios nos da a nosotros los hijos como una herencia. Y Abraham lo que entendió es que su hijo, que tuvo a una edad ya muy adulta, había un afecto, un aprecio, porque Dios le dice aquí al hijo al que tú amas. Pero al final de cuentas, él se dio cuenta que ese hijo solamente era, ese hijo que tuvo era un regalo de Dios, era una herencia de Dios, y ahora Dios se lo estaba quitando. A veces nosotros como padres pensamos que somos los dueños de la vida de nuestros hijos, y no es así. Nuestros hijos son prestados, es un regalo. Nuestros hijos a veces enfrentan situaciones difíciles, pero recordemos algo, que como padres tenemos que orar por ellos y bendecirlos. Yo solamente tengo una hija, no tengo muchos, tengo solamente una hija. El punto es que en este tiempo, pues ella se encuentra en una situación vulnerable humanamente, porque está con los enfermos que están en COVID-19. El punto es que mi tarea mía es que orar por ella, bendecir su vida. Yo le he puesto en las manos de Dios y he dicho, Señor, guárdala, tú me la diste, pero está en tus manos. Yo no soy propiedad de su vida. Dios es el dueño de su vida. Y por consiguiente, lo que yo tengo que hacer como padre es estar dispuesto a ¿qué? A ofrecerla a Dios. Hace algunos días, algunos también me hacían una pregunta, decían, ¿por qué no sacas a tu hija de ese lugar? Digo, no, es su vocación, es su trabajo. A ella le gusta. Su momento quizá yo estuve tentado a decirle, hija, no vayas. ¿Por qué estás en ese lugar? ¿Por qué no tomas una decisión de poder renunciar y en otra fecha puedes hacer tu especialidad? Pero ella dijo, no, después reaccioné y dije, no, ella lo hace con gusto. Lo que yo tengo que hacer es solamente que orar por su vida. Porque nuestros hijos no son nuestros, son de Dios. Por esa razón es que aquí dice la Escritura que cuando el Señor le pide su hijo, el hijo le pide el Señor su hijo a Abraham, Abraham dice que no rehusó darle
su propio hijo. Él dijo, está bien, Señor, iremos. Tomó la decisión de caminar 3 días. Iba con algunos apoyos, ayudas, servidores que él traía. Después dice que dejó ahí a los servidores y se fue caminando con su hijo y le dijo, miren, muchachos, quédense aquí. Yo voy con mi hijo porque vamos a adorar a Dios. Porque las pruebas, cuando las entendemos, quiero decirte que lo que nosotros hacemos, que son actos en Dios, suben como una adoración a Dios cuando somos obedientes. Y eso es lo que hizo Abraham aquí. Fue obediente a ese requerimiento de parte de Dios. Por ese motivo es que las pruebas que Dios nos pone, siempre Él pone la salida. Y dice la Escritura que Él no rehusó, Él puso el altar, acostó al niño y de repente ya yo puedo pensar que ya estaba prendiendo el fuego y ahí estaba el fuego, pero después dice que Él tomó la decisión de tomar la herramienta para poder quitarle la vida. Y es cuando Dios le habla. Le dice, Abraham, Abraham, espérate, no atentes contra tu hijo, porque yo quise ver lo que había en tu corazón. Y en ese rato dice que Dios, Abraham dice que vio un carnero que estaba atorado ahí en sus cuernos. Y eso fue lo que él ofreció a Dios en lugar de su hijo. ¿Cuál fue el fin? Dios probar su corazón. Cada uno de nosotros, Dios permite que seamos probados en diferentes áreas de nuestra vida. Así es que si estás siendo probado, entonces no desistas. Dale gracias a Dios. Otro propósito por los cuales Dios permite que seas probado es para llevar mucho fruto. Mucho fruto. Pero para ello tenemos que estar dispuestos a pasar los procesos. Para que ya no vivamos nosotros, sino Cristo sea el que vive en nosotros. Para que ya no decidas tú solamente pensando en ti únicamente, sino decidas en base a qué, a quién te da la ordenanza, quién te lleva a ese proceso, que es Cristo. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 12, versículo 24. Fíjate nada más lo que dice. Ay, aquí el Señor se sacó un 10 porque dice, la versión Valera dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere. Es increíble. No cae en la tierra, dice, y muere, queda solo. Pero si muere, dice, lleva ¿qué? Mucho fruto. En otras palabras, las pruebas nos llevan a nosotros a morir a nosotros mismos. Nos llevan a nosotros a que ya no seamos suficientes por nuestras fuerzas, si nos dependamos de Dios. Por eso dice que el trigo, para que pueda dar fruto, tiene que morir. Y tú y yo, a través de las aflicciones y adversidades que enfrentamos, ¿sabes qué pasa? Es para que muramos en nuestra dependencia que tenemos de nosotros mismos y podamos depender de Dios. Las mayores bendiciones y victorias de nuestra vida entonces se obtienen después de atravesar las dificultades. Las dificultades más grandes en nuestra vida. Eso es lo que pasa. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo tuvo que vivir y morir para poder resucitar en una gran victoria. Pablo tuvo que sufrir grandes dificultades para poder llevar la palabra del Señor a los que no eran judíos, a los gentiles. Recuerdo cuando en su segunda carta, hablando Pablo, en el segunda carta a los Corintios, capítulo 11, del versículo 16 en adelante, cuando Pablo en cierta manera como que se siente pues molesto por la actitud que está tomando la iglesia de Corinto, porque ellos le hacían caso a personas que hablaban de Dios, pero no tenían que ver nada con el mensaje de Cristo. Juzgaban a Pablo porque Pablo se movía en la gracia de Dios y en cierta manera Pablo regaña a la iglesia, a los hombres que estaban dirigiendo, porque dicen ustedes les hacen caso a todo ese tipo de gente. Esa gente, dice, les hace mal, abusa de ustedes, los esclaviza, mas sin embargo, dice, ahí los tienen presentes. Pero ve nada más la carta que él escribe
en el versículo, desde el versículo 21, dice: me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. Pero sea lo que sea, de lo que ellos se atreven a jactarse, otra vez hablo como un necio, y yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. O sea, estos señores se sentían la última Coca-Cola en el desierto. O sea, el ego lo tenían hasta acá y a Pablo me lo desacreditaban. En otras palabras, le aventaban de piedras. ¿Por qué? Porque había una envidia por lo que Dios estaba haciendo en la vida de Pablo y lo que Pablo hacía a favor de la iglesia. Y dice: ¿son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? También yo soy. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero lo he servido mucho más. He trabajado más, con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces. Enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. Versículo 24. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Ah, vaya, que lo trataban mal. O sea, en la vida de Pablo había un currículum, un antecedente de padecimientos por causa de Cristo. Mas sin embargo, fíjate nada más lo que sigue diciendo él. Dice, versículo 25. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y un día siguiente a la deriva, dice, en el mar. Versículo 26. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos, en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y con largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed. Y a menudo me he quedado sin nada para comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo esto, a diario llevo la carga de mi preocupación por las iglesias. O sea, los padecimientos físicos, las situaciones que enfrentaba con la gente no eran un problema para él. Su preocupación era el bienestar de las personas, el bienestar de la iglesia, de las iglesias. Amados, es importante que entiendas y comprendamos todos juntos que si estamos en este tiempo de austeridad es con un fin, es con el fin de que alcemos nuestra mirada a Dios. Y por último, otro ejemplo, José tuvo que sufrir el desprecio de sus hermanos, ser vendido como esclavo e ir a parar a la cárcel por un crimen que no cometió antes de llegar a ser el gobernador de Egipto. O sea, pasó un proceso difícil, pero al fin y al cabo, ¿sabes qué pasó? Dios lo llevó a una posición, a un lugar de preeminencia, para que él fuera un medio por los cuales Dios proviera a toda su familia. Estamos aquí entonces, pasando este tiempo, es con el fin de que Cristo sea visto a través de nuestras vidas y mucha gente entonces conozca de Cristo. Me gustaría que pudiéramos orar, pedirle al Señor que Él nos ayude, pedirle al Señor que podamos nosotros tomar una buena actitud y sea esta actitud la que tomemos. Lo que Pedro menciona y dice en su primera carta en el capítulo 1, versículos 6 y 7, él dijo: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada, de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Y eso es lo que me gustaría orar por tu vida.
Que en el tiempo en las cuales estamos viviendo, Dios se mueva de tal manera que haya primeramente gratitud, pero que también haya persistencia en tu corazón. Que Dios se siga formando en tu vida. Porque al fin y al cabo, como dice la Escritura en esta parte, les espera una alegría inmensa, una gloriosa victoria en Cristo Jesús. Así como estás, cierra tus ojos. Padre, te doy gracias por la iglesia. Gracias, Señor, por las personas que escuchan tu palabra en este tiempo. Te pido que los bendigas. Bendice sus hogares, sus familias. Permite que ellos, Señor, y todos nosotros sigamos creciendo en la esperanza de Cristo. Te damos gracias porque nos amas. Gracias, Jesús, por tu vida. Amén, amén. Dios te bendiga mucho y que tengas excelente día. Bendiciones.